Hola Ale, buenas tardes, muchas gracias. También me gusta saludarte. No te veía, Juan Ignacio. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo les agarra este calorón en los diferentes puntos del país? Espero que estén muy bien. Vamos a empezar con un nuevo módulo, ¿verdad? Bueno, este módulo del Diplomado de Justicia Electoral Local. La idea es un poco hacer un recuento histórico del desarrollo de la democracia en México. Y bueno, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. La idea es hacer un panorama, refrescarnos, porque yo sé que esto pues lo venimos estudiando básicamente desde que somos niños, niñas, ¿cierto? El desarrollo de la historia de México, de la democracia. Entonces, simplemente es recordar algunos puntos claves, hechos históricos relevantes, como para identificar también parteaguas clave de la justicia electoral local. Entonces, pues vamos a comenzar. A quienes no tengo el gusto, el placer de conocerles, me presento brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello, profesora investigadora de esta Escuela Judicial Electoral. A otros ya tengo el placer de conocerles. Saludo con mucho gusto al consejero Roberto. Ya había saludado también a Juan Ignacio Bilbao. Y aquí tengo en pantalla a Alberto Sánchez, Miguel Ángel Rubio, Antonio Urbina, Frank Salas. Y bueno, saludo a todas las personas que se encuentran esta tarde. Y bueno, pues vamos a comenzar. Permítanme empezar a compartir la presentación. Por favor, siéntense con la confianza de poder participar, cuestionar lo que aquí se va diciendo, aportar. Si en un momento dado quieren hacer uso de la voz, somos pocas personas, lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿qué vamos a ver en estas dos sesiones? Déjenme compartir aquí. Miren, la idea es como sentar fuerte, ¿no? Como les decía, las bases de los hechos históricos que fueron marcando la ruta de la transición democrática y de alguna manera también identificar, pues, parteaguas claves del federalismo electoral mexicano, ¿no? Que nos dan la ruta también de la justicia electoral local. Entonces, vamos a abordar como los hechos más importantes desde el siglo XIX, las reformas electorales más relevantes, ¿verdad? Durante básicamente el siglo XX, que también abarcan el siglo XXI, pero lo más sustancioso de la transición democrática en México están básicamente en el siglo XX. Me interesa sobre todo que podamos identificar estos momentos de fuerte centralización del poder político que justamente pueden, o en opinión de una servidora y de algunos colegas, historiadores sobre todo, considerarse como en detrimento del federalismo electoral. Ya ustedes miran también compartiendo su punto de vista, pero hay reformas electorales claves hechas, fenómenos claves. Por citar un ejemplo, la reforma de 1946, que además de cambiarle el nombre al PRM, al PRI, fue una política que centralizó mucho el poder político, se prohibieron las candidaturas independientes a nivel federal. En fin, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo algunas reformas electorales tendieron justamente a la centralización. También me gustaría que abordáramos, pues, básicamente la historia de la justicia electoral y de la justicia electoral local, ¿no? Si nos da tiempo eso, lo haremos hoy, si no el día de mañana.
También me gustaría hablar de mujeres que han participado en la historia de la democracia mexicana, que básicamente han sido pues borradas de la historia y que hoy en día, a partir del trabajo de historiadoras, de activistas, periodistas, pues cada día sabemos más del papel de la mujer y pues sí, de las mujeres, tanto en el proceso de independencia como en la Revolución Mexicana y, bueno, en la lucha por el movimiento sufragista mexicano feminista. Y bueno, hay que decirlo que las luchas, sobre todo, vienen desde lo local, ¿no? Fueron zacatecanas de las primeras en pedir el reconocimiento al sufragio femenino, yucatecas, ¿verdad? Eh, eh, potosinas, mujeres desde el ámbito local que fueron ganando en un primer momento el sufragio municipal y fue lo último que se logró, ¿no? El reconocimiento del sufragio femenino a nivel federal. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, recordando este desarrollo histórico. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. Vámonos al siglo XIX. Bueno, yo aquí les quiero recomendar muchísimo consultar, por ejemplo, a un colega, al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que él ha estudiado las prácticas políticas de los mayas, de los mexicas, las prácticas políticas, ¿no? Que es sería imposible hablar de prácticas democráticas durante el desarrollo de estas grandes civilizaciones que tuvimos en México, pero hay cuestiones muy interesantes y justamente el doctor Pérez de los Reyes tiene varios textos, ponencias, en donde hace referencia a ello, ¿no? Podríamos decir que son prácticas predemocráticas porque evidentemente la democracia se entiende desde un contexto moderno. Es muy interesante, incluso si leemos, por ejemplo, Adam Przeworski, que tiene una obra que se llama ¿Qué esperar de la democracia? Pues nos dice que incluso no se hablaba de democracia como tal durante la primera ola democrática en estos términos de clasificación de la que nos habla Samuel Huntington, ¿no? Que tiene sus orígenes, esta primera ola democrática, como ustedes saben, en Estados Unidos, con la Revolución Francesa, con la Revolución Gloriosa en Inglaterra, el desarrollo del parlamentarismo inglés. Y bueno, entonces ellos ni siquiera hablaban de democracia. La palabra democracia fue muchos años después incorporada en el vocabulario de la política. Era más usada por los revolucionarios franceses, por los padres fundadores norteamericanos, por los mismos ingleses, bueno, que nunca tuvo una república como tal, Inglaterra, pero era más el término repúblicas, gobiernos republicanos, un poco haciendo alusión pues a los gobiernos republicanos que tuvieron los romanos, ¿no? La república que viene de cosa pública. El término democracia fue mucho más contemporáneo que moderno, y justamente fue a partir, ¿no?, de un revisionismo, de un regreso al estudio de lo que implicó la democracia ateniense y cómo se utilizaba esta palabra en el contexto de la antigüedad, ¿no?, del mundo heleno antiguo. Entonces, por ello, ¿no?, es que pues, sería muy complejo hablar de prácticas democráticas en las antiguas civilizaciones de lo que fue, ¿no?, el territorio, bueno, de nuestro territorio mexicano, pero es muy interesante conocer cuestiones, ¿no?, de la distribución jerárquica de las poblaciones, cuál era la relación entre las diferentes civilizaciones, cómo veían los tlaxcaltecas, ¿no?, a los mexicas, etcétera. Entonces, yo la verdad es que no soy experta en eso, pero me resulta a mí muy interesante en ese sentido siempre escuchar al doctor Pérez Los Reyes y leer sus textos. Nosotros nos vamos a ir básicamente a las ideas, ¿no?, que podemos ir identificando justamente que llevaron al movimiento de revolución de independencia, que al respecto, por ejemplo, recomiendo muchísimo este libro,
La Revolución de Independencia de Luis Villoro, porque no solamente es una descripción cronológica de los hechos, sino que justamente busca identificar la conformación ideológica, ¿no? De justamente del mito de la grandeza criolla, ¿no? Que justamente pues fue promovida, fue inventada este orgullo, digámoslo, criollo, por la clase media de la Nueva España, que eran pues básicamente los sacerdotes que no pertenecían a la clase alta del clero, que eran las personas ilustradas de la época, ¿no? Que justamente no podían ascender a ocupar los cargos administrativos, los cargos políticos, los sacerdotes, digámoslo así, pobres, ¿verdad? Pues no podían ascender a los altos cargos clericales, entonces veían limitadas sus aspiraciones y justamente fueron ellos los que fueron promoviendo este mito del orgullo criollo, porque justamente lo que nos refiere Luis Villoro es que no era real, ¿no? Que los criollos, ¿no? Los hijos de españoles nacidos en América tuvieran ese resentimiento con los peninsulares. Realmente no existía eso, porque pues había muchos matrimonios arreglados en la época, ¿cierto? Hacendarios, o mineros, ¿no? De Zacatecas, se casaban con las hijas de los españoles, en fin, ¿no? Entonces había en realidad eh, la clase, ¿no? La clase alta que involucraba justamente a la clase alta criolla, no tenían como tal ese resentimiento, ¿no? Se fue creando en las prácticas económicas cotidianas, ¿no? En las prácticas de las costumbres, no existía como tal ese resentimiento, ¿no? Entonces, básicamente es esa clase ilustrada, insisto, de juristas, de sacerdotes, que fueron, que estudiaron, obviamente, que como nos dice también aquí, les recomiendo muchísimo este texto. Este libro es publicación de la editorial del Tribunal Electoral, se llama La construcción de la democracia, una revisión histórica, y vienen textos muy interesantes de varios historiadores, Úrsula Camba, Salvador Cárdenas, Rafael Estrada Mitchell, que además es jurista, del magistrado Felipe de la Mata, Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando César, ¿no? Que particularmente me gusta muchísimo las opiniones, los análisis que hace José Manuel Villalpando, porque va pues, rompiendo muchos mitos, ¿no? Que tenemos justamente de la historia, que bueno, que nos han ido, ¿no? Enseñando desde que somos niños, se nos van quedando ahí la historia contada siempre, ¿no? Desde los que ganan, y se idealiza mucho, ¿no? A los llamados héroes de independencia. Creo que por ahí hay un micrófono prendido. ¡Ya voy! Juan Ignacio, creo que tienes tu micrófono prendido. Ah, ya, listo. Bueno. Recuerden que si alguien quiere comentar algo, cuestionar, preguntar, aportar, con toda confianza. Pero bueno, en particular, también les recomiendo mucho el texto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, porque nos propone unos apuntes justamente para una breve historia de la justicia electoral en México. Su enfoque está sobre todo hecho en describir los procesos históricos que fueron llevando a la construcción del derecho electoral en México, a la justicia electoral, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante ver cómo pues empezaron los primeros embriones de las elecciones o de las prácticas electivas en México y cómo eso se fue poco a poco regulando a partir de ciertas legislaciones. Entonces, bueno, recurro justamente a este texto de Felipe de la Mata para
pues, hablar, ¿no? De que esta clase media que les hablo, bueno, los juristas, los abogados, los sacerdotes que no pertenecían a las altas cúpulas de la Iglesia Católica, fueron, ¿no?, los que pues empezaron a tener estas ideas, este gran fuego que provocó no solamente en Europa, sino que pues también llegó hasta América, ¿verdad? Las ideas de la Ilustración, todas estas ideas de libertad individual, democracia, voto, soberanía, garantía, elecciones populares, igualdad, libertad de expresión, libertad de asociación, federalismo, legislatura, presidente, división de poderes, todas estas ideas son evidentemente herederas de este famoso movimiento de la Ilustración, lo que les mencionaba, ¿no? De esta primera ola democrática, en estas primeras revoluciones en Francia, y bueno, que también pues fue muy revolucionario, ¿no? La emancipación de las 13 colonias norteamericanas de Inglaterra. Entonces, como sostiene Felipe de la Mata, pues no es casualidad, ¿verdad? Que justamente empezaran en España también, pues ciertos movimientos progresistas. No es casualidad que esas ideas también, ¿verdad?, llegaran por parte de intelectuales a el continente americano. Entonces, bueno, hay que decir eso, ¿no? Que hay pues sí, un, un entusiasmo en la época muy fuerte, ¿no? Por la Ilustración. Y que bueno, aquí vale la pena recordar también que, que la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Ha cuestionado muchísimo también este entusiasmo tan grande que hubo durante todo el siglo XIX, ¿verdad? Y XX, por la racionalidad, la idea de la Ilustración, pues que evidentemente después de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, pues viene un desencanto con la idea de la razón, las grandes luces, y que nos proponen siempre tener en tela de juicio, con un espíritu crítico, es este mito de la Ilustración, ¿no? Ellos hablan de que sí, durante el periodo de la Ilustración pudo ser que hayamos matado a Dios, como lo dijo Nietzsche en algún momento, pero en realidad volvimos Dios a la ciencia, a la idea de la razón. Y bueno, ya vimos que los seres humanos no somos tan racionales como pensábamos, hemos ocupado la ciencia, el conocimiento, la tecnología para crear armas, armas de destrucción masiva, y que al final muchas veces estas revoluciones pues han llegado a traicionar el espíritu, ¿no?, de las propias revoluciones, la soberanía popular, los derechos humanos. Entonces, bueno, pero ese no es el tema de esta sesión. El punto es un poco, ¿no? Pues sí, resaltar que muchas ideas fueron importadas. Justo aquí también en este libro viene un texto justo de Villalpando, que cuestiona mucho, por ejemplo, cómo en México importamos la idea de la vicepresidencia de Estados Unidos, no solamente tomamos, ¿no?, como modelo el federalismo norteamericano para la Constitución de 1824, sino que también importamos esta idea de la vicepresidencia norteamericana, pero dice Villalpando, lo hicimos totalmente mal, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque evidentemente, imagínense cómo se nos ocurre importar el modelo de la vicepresidencia, y quién era el vicepresidente, el segundo lugar, ¿no?, el opositor principal. Pues evidentemente esto iba a llevar a las grandes catástrofes que tuvimos, ¿no? En la pugna, los asesinatos, las traiciones políticas, en fin, pero bueno, ya después corregimos la plana, intentamos corregir la plana y se quitó la figura de la vicepresidencia, que bueno, durante el periodo de Porfirio Díaz se pensó justamente incluirla, ¿no?, por si moría y se quedaba sin lugar alguien en la dictadura. Pero bueno,
Vamos a analizar brevemente, ¿no? Justamente las razones del conflicto del movimiento de revolución de independencia, muy brevemente, ¿eh? No crean que aquí su servidor es una gran erudita de esto, no, para nada, simplemente aquí es como proponer algunas ideas que justamente nos lleven a comprender, ¿no? Cuáles fueron las chispas, ¿no? De esta primera llama de independencia, de buscar un Estado libre, soberano, independiente de la corona española. Entonces, ¿qué es lo que llevó? Por eso recomiendo mucho, ¿no? Este texto de la Revolución de Independencia de Luis Villoro, porque él se pregunta eso, ¿no? ¿Qué es lo que llevó justamente a este movimiento? Fue nada más ese resentimiento criollo, ¿no? Que llevó a un levantamiento armado, qué condiciones políticas habían en la época y por qué después de este movimiento de independencia no inauguramos inmediatamente un gobierno democrático, sino que nos fuimos por un imperio. Qué extraño, ¿no? Un imperio, en fin. Entonces, lo que nos dice Luis Villoro es que no hay visiones unívocas del movimiento independentista. Fue una reacción tradicionalista contra las innovaciones liberales de la península y en defensa de los valores religiosos y novohispanos, por un lado, y por otro lado una manifestación de conmoción universal provocada justamente por la Revolución Francesa y la Revolución Democrático-Burguesa. Entonces, es complejo, ¿no? Evidentemente imposible dar una razón unívoca de un movimiento tan relevante como es la independencia, la guerra de independencia, la revolución de independencia en nuestro país. Pero bueno, esto es un poco el análisis de la situación que hace Luis Villoro, ¿no? Recordemos que, pues desafortunadamente, ¿no? En la Nueva España, pues había una gran clasificación de las personas a partir de su situación económica, de su cargo eclesiástico y también este sistema de castas, ¿no? O sea, realmente vean esto, es ridículo cómo teníamos este sistema de castas en la Nueva España, un poco para recordar, ¿no? Este sistema que si un español se casaba con una india, se hablaba de persona mestiza, ¿no? Si la mestiza se casaba con un español, un castizo. Si el castizo se casaba con una española, un español. Si el español se casaba con una negra, un mulato, ¿no? Y así. Si el mulato se casaba con un español, un morisco. Y la combinación de un morisco y una española, un chino. Y el chino y una india, o sea, vean esto, ¿no? Un saltatrás. Y bueno, un saltatrás de un mulato, un lobo. El lobo con una china, un jíbaro. Y el jíbaro y una mulata, un albarazado. Un albarazado con una negra, un cambujo. Y un cambujo y una india, zambaigo. O sea, ¿qué es eso, no? Imagínense. Zambaigo y una loba, calpa mulato. En fin, miren, tente en el aire. Un tente en el aire con una mulata, un no te entiendo. Un no te entiendo y una india, un toma atrás. No, o sea, realmente hasta da risa, ¿no? Porque da risa los nombres, ¿no? Tente en el aire, no te entiendo, salta para atrás, pero en realidad es un reflejo, ¿no? Justamente de, pues, del clasismo, de la discriminación hacia justamente las personas indígenas, de una visión, de una ideología que veía de manera en situación de inferioridad, ¿no? A las personas originarias, colonizadas. Entonces, bueno, realmente esto refleja la gran discriminación de la época, ¿no? Y que muchas personas sostienen que todavía esto sigue permeando de alguna manera, tal vez no consciente, porque evidentemente ya no tenemos
gracias al cielo, este sistema de castas que es absurdo, que es ridículo, ¿no? Porque esta idea también de las razas puras, pues ya sufrimos la humanidad por la creencia absurda de la existencia de razas puras, ¿cierto? Después del Holocausto, creo que la humanidad llegó a un límite. Esperemos que ese límite no se vuelva a rebasar nunca en la historia de la humanidad. Creo que por eso es importante algunas veces, ¿no? Visibilizar estas clasificaciones que resultan sumamente absurdas, porque al final del día no hay una persona que tenga lo que se llama ese mito, ¿no? De la raza pura. Entonces, bueno, pero este era el sistema que regía en la Nueva España, este sistema de castas. Evidentemente, había una clase trabajadora conformada por los indios, ¿verdad? Que hoy se ha dicho que es más correcto o más apropiado hablar de indígenas, pero en la época, ¿no? Se les hablaba como personas indios, los peones, los mineros, eh, apenas encima de ellos estaban los abogados, los escribanos, los pequeños comerciantes y los sacerdotes pobres, que justamente es la clase ilustrada que va a empezar a, pues sí, difundir este mito del orgullo criollo. Los puestos secundarios no podían aspirar a mejores. Esto significa, ¿no? Que no había un sistema de ascenso, lo que hoy conocemos, ¿no? Como lo que se ha dicho, no podía uno ser aspiracionista, ¿no? Como se ha dicho mucho a partir de algunas declaraciones del presidente de la República, ¿no? No, uno no podía aspirar a ser fifí, como diría el presidente. Entonces, no había movilidad social, ¿no? Quienes estaban más o menos bien, evidentemente era el sector agricultor, y el mercado interno que pues estaba conformado básicamente por textiles, los latifundistas, la iglesia, los europeos que dependían de la corona, el clero, los funcionarios del orden político, los militares. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué se conjuntaron básicamente todas estas clases para hacer un movimiento armado en contra de la corona española? Pues justamente Luis Villoro nos explica que todos tenían una razón para estar molestos con la monarquía española, con el reinado de Fernando VII. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, ya vimos, ¿no? La clase trabajadora, los indios eran explotados, los peores, los mineros igual, había un sistema de alta discriminación y clasificación en estas castas absurdas, pero lo interesante es, por ejemplo, que el sector agricultor y el mercado interno sentían que las leyes que venían desde la corona limitaban su acción, ¿no? No se podía hacer justamente muchos negocios porque esos negocios estaban reservados para la corona. Había muchos, por ejemplo, los viñedos, los vinos, algunos textiles que teníamos que importar sí o sí desde la monarquía. Eran negocios que estaban reservados para los españoles, para los peninsulares. Entonces, eso está muy interesante porque justamente nos dice Luis Villoro, y creo que es una reflexión que quiero proponerles aquí, pues es una de las muchas razones seguramente del por qué, ¿no? Se fue generando desde esa época en la Nueva España una cultura de la ilegalidad, ¿no? Porque, pues, sí, evidentemente la monarquía española prohibía, pues, que existieran muchos negocios que estaban reservados para la monarquía española y obviamente los grandes agricultores pues no seguían esas normas y tenían un mercado interno ilegal, por así decirlo, para comerciar pues varios productos como el tabaco, como el vino, como ciertos textiles. Entonces, desde ahí no seguíamos las normas, ¿no? Bueno, la clase alta en ese momento no seguía esas normas, pero es interesante. Luis Villoro les prometo que lo explica mucho mejor que una servidora,
porque sí me pareció realmente sugestivo, ¿no? Entender justamente estas normas que muchas veces resultan absurdas, injustas, irracionales, que desde ahí pues la gente no encuentra una racionalidad para seguirlas, ¿no? No es conveniente a sus intereses. Por ahí creo que viene mucha parte de la explicación de nuestra cultura de la ilegalidad. Y bueno, había europeos que sí defendían la corona, el clero, los funcionarios del orden político y los militares, pero justamente los europeos que se encargaban de las exportaciones, que dependían de la corona, los funcionarios del orden político militar que explotaban las minas y el comercio exterior querían un sistema administrativo eficaz. Y la administración, ¿no? Desde España, a partir de esta figura del virreinato, de los virreyes, no era absolutamente eficaz. Entonces, pues es un poco lo que hoy entendemos, ¿no? Con las clases industriales, ¿no? Que justamente siempre están demandando un estado mínimo, un estado eficaz, en donde no pongan obstáculos al libre mercado, ¿no? Eso, pues básicamente empezó a ser molesto para las clases bueno, no había una clase industrial propiamente, ¿no? Pero para el sector minero, para quienes se dedicaban a las exportaciones, al comercio, a la agricultura, básicamente estaban molestos con la administración de la monarquía española de sus colonias, pues sí, de su territorio novohispano. Entonces, pues básicamente viene este hecho que es el gran vacío de poder en 1808 con la invasión de Napoleón en España, se corona a su hermano José, se derroca a Fernando VII y es en este contexto de vacío de poder que pues los sacerdotes, que es bien interesante porque se juntaban justamente en los ayuntamientos, ¿no? Muchas veces, además de en casas para hacer grandes tertulias, los intelectuales, ¿no? Como lo que sabemos de estas historias sobre las conspiraciones de Querétaro, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante saber, ¿no? Que se juntaban también en los ayuntamientos. La figura del ayuntamiento no solo en lo que fue la Nueva España, que hoy básicamente abarca el territorio de México, pero también lo que hoy es Colombia, ¿no? Es esas colonias que abarcaban otros países que hoy entendemos como países independientes del cono sur del continente americano, pues también fue muy importante y relevante el papel del ayuntamiento, porque justamente ahí se juntaban muchos juristas de la época a quejarse, a cuestionar, pues sí, la imposibilidad de satisfacer sus aspiraciones políticas y de ascender, tener movilidad social. Entonces, bueno, en ese contexto de vacío de poder en 1808, entonces fue que se aprovecha este vacío de poder, básicamente, y es si bien obviamente las autoridades, ¿no? De la Nueva España, evidentemente, como la corona española, pues se negaron a reconocer el mandato de José, el hermano de Napoleón, y justamente esto es lo que llevó justamente a la convocatoria de las Cortes de Cádiz. Evidentemente, a pesar de eso, ¿no? Justamente se da el contexto del famoso movimiento de 1810, la famosa conspiración de Valladolid, ¿no? La conspiración de Querétaro, como les decía, estas tertulias literarias, en donde pues se hablaba de la posibilidad, ¿no? De un levantamiento armado para derrocar a la monarquía, a la corona, bueno, y todos sabemos, ¿no? Este desarrollo histórico del domingo, de la noche del 16 de septiembre, se unen peones, mujeres, campesinos, ocupan Celaya, San Miguel, y bueno, es nombrado generalísimo
Miguel Hidalgo, ¿cierto? La violencia importante que hubo en la Alhóndiga de Granaditas les debilitó, les quitó muchísimo apoyo por parte de ¿no? El ejército, bueno, quienes apoyaban en un primer momento el movimiento de independencia. En fin, no me voy a detener en todos estos hechos. Y bueno, sabemos, ¿no?, que esta primera etapa del movimiento de 1810 pues termina con el degollamiento de muchos de nuestros líderes, ¿no?, de este proceso de levantamiento. Pero bueno, esto es relevante. La Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué es relevante esto? Porque pues son los primeros antecedentes electivos en México, ¿no? Justamente en el contexto de este vacío de poder, con la coronación de José, el hermano de Napoleón, en la monarquía española, ¿verdad? Pues se convoca a las Cortes de Cádiz y justamente va a haber una elección de diputados para estas Cortes. Se definió un sistema electoral indirecto por el que se eligieron 21 diputados que representarían a las distintas provincias novohispanas. Entonces, cabe decir que, de acuerdo con las investigadoras Fátima Gantus y Alicia Salmerón, podemos ver que también durante la Nueva España, antes de esta Constitución de Cádiz, de estas Cortes de Cádiz, ya existían prácticas selectivas, habían procesos selectivos, no era una práctica completamente novedosa pedir el voto, pero algo muy interesante que ellas sostienen es que son actos, también ellas lo definen como predemocráticos, porque no había una concepción de ciudadanía o de individuo. Entonces, las elecciones que podemos encontrar en la Nueva España antes del movimiento de independencia y antes de la Constitución de Cádiz de 1812 eran sobre todo elecciones gremiales que tenían que ver con elegir intereses de un grupo, del clero, del ejército, de ciertas asociaciones comunales, pero no existían elecciones para los cargos de elección popular, como los entendemos justamente hoy, ¿no? En las democracias modernas, en las democracias contemporáneas. Y es muy relevante porque justo también encontramos, refiere Felipe de la Mata, citando al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, el primer embrión de un sistema de medios de impugnación. Permítanme leer esta cita que aquí puse, que está en la página 130. O sea, vean el primer embrión de nuestro sistema de medios de impugnación. Vean. En ocasión de celebrarse las elecciones en los 3 niveles electorales mencionados, el presidente de la junta respectiva debía preguntar a algún ciudadano si tenía que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la elección recayera en determinada persona. En caso afirmativo, el quejoso debía justificar pública y verbalmente la verdad de su dicho en el mismo acto, y en caso de resultar cierta la acusación, él o los inculpados serían privados de voz activa y pasiva. Pero de ser falsa, vean esto, el difamador sería quien soportaría la pena aludida. O sea, se contemplaba un castigo, ¿no?, para las denuncias frívolas. En ambos casos no se admitía recurso alguno, así lo afirman los artículos 49, 72, 87 respectivamente para cada uno de los niveles de la elección. Entonces, pues resulta muy interesante este antecedente de la Constitución de Cádiz de 1812, porque además de ser como el primer antecedente electivo en México, bueno, la Nueva España, lo que hoy es México, porque se tuvo una representación de 21 diputados de las diferentes provincias novohispanas, específicamente fueron 6 diputados
de la Nueva España, la representación de lo que hoy, bueno, lo que se conocía en ese momento como la Nueva España. Y entonces, además de ese antecedente electoral, aunque era un voto indirecto, encontramos un primer embrión de un sistema de medios de impugnación, que no hay, bueno, no he encontrado alguna referencia histórica de si alguien realmente promovió una queja o alguna acusación, pero sería interesante investigar más al respecto. Y bueno, es interesante porque esta Constitución de Cádiz justamente se difundió como un instrumento contrarrevolucionario. Esto quiere decir, ¿no?, que el ejército realista pues lo promovió como el instrumento legal, ¿no?, el instrumento vigente en el contexto del movimiento de independencia. ¿La apago? Vete de aquí, yo voy a poner la grabadora, voy a escuchar noticias. Me vine un rato porque siempre me estoy diciendo. Juan Ignacio, sí. Bueno, recuerden que no quiero que esto sea tan fatigoso, entonces de verdad, si alguien quiere comentar algo, aportar, cuestionar, contribuir, de verdad, con toda confianza. Porque bueno, la verdad es que a veces, ¿no?, es muy pesado como irnos a la historia, estudiar un poco la historia, pero intento de alguna manera como presentarles los hechos más relevantes que nos ayuden a comprender el avance de la justicia electoral mexicana, del derecho electoral mexicano, de la democracia mexicana. Entonces, bueno, a ver qué les parece. Vamos avanzando. Entonces, decíamos, ¿no?, que es muy interesante entonces este antecedente de la Constitución de Cádiz, pero se utilizó como un instrumento contrarrevolucionario, ¿no?, en contra de los insurgentes. ¿Y qué establecía esta Constitución de Cádiz? Que, bueno, en su mayoría fueron alrededor de 300 diputados, pero solo fueron 21 diputados de las provincias novohispanas, el resto eran, pues, españoles, ¿verdad?, ilustrados, de la nobleza española. Y bueno, ¿qué establecía? Pues una monarquía constitucional, trataba de hacer como la unificación de todo el reino español, que se encontraba ahora en riesgo por la coronación de José, ¿verdad? Y entonces planteaba la división de poderes, o sea, a pesar de que fue un instrumento que buscaba ser conservador de alguna manera, pues también tenía cuestiones relevantes como progresistas. Se planteaba ya la división de poderes, la libertad de imprenta. Algo muy interesante es que se establecía desde esta Constitución de Cádiz la soberanía en el pueblo y no en el rey. Esto es bien interesante porque en Inglaterra, por ejemplo, encontramos esto desde el 1400, en una carta de derechos, una de las primeras cartas de las que se cita, ¿no? Como en 1412, si no me equivoco, no quiero darles un dato equivocado, pero Inglaterra fue de los primeros, ¿no?, en justamente reconocer que el rey se debía al pueblo. Bueno, luego mañana les comparto exactamente la fecha en que Inglaterra hace esto, porque poco a poco estos cambios parecen irrelevantes, pero no, fíjense también pensando en este proceso de constitucionalismo chileno, esta constitución chilena que desafortunadamente, en mi opinión, fue rechazada por el pueblo chileno porque, y esto lo dijo una chilena que estuvo hace algunos días en Guadalajara, en un evento de la Escuela Judicial Electoral con el ITESO de Guadalajara, y ella decía, ¿no?, que justamente, pues sí, la sociedad chilena sigue siendo muy conservadora. Entonces, bueno, era una constitución, esta propuesta de borrador, del primer borrador de la Asamblea Constituyente, fue, en su opinión, pues muy progresista, ¿no? Y que realmente no, el pueblo chileno no estaba preparado para ese grado de progresismo. En fin, pero lo que les quiero decir es que una de las reivindicaciones que tiene justamente el pueblo chileno es que en la Constitución de Pinochet se dice que la soberanía reside en la nación, no en el pueblo. Y justamente esta era una
de los cambios más significativos desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de la teoría política, que la Constitución de Chile en pleno 2022, ¿no?, pudiera justamente reconocer expresamente que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, pareciera una cosa menor, pero no, o sea, sí es una cosa muy importante, ¿no?, dentro de la teoría política, la teoría del constitucionalismo moderno. Entonces, bueno, la Constitución de Cádiz, de manera relevante, ya planteaba que la soberanía residía en el pueblo y no en el rey. Viene una abolición del tributo. ¿Qué más? La figura de los ayuntamientos, que los ayuntamientos existen desde que llegó Hernán Cortés. Me parece que el primer ayuntamiento se estableció en Veracruz, justamente ahora que tenemos, ¿verdad?, aquí a Roberto, que es consejero electoral del OPLE en Veracruz. Fue el primer ayuntamiento que se creó en México, ¿verdad?, en el contexto de la Nueva España. Y como les decía, la figura del ayuntamiento tuvo un papel histórico muy relevante para la Revolución de Independencia. Tenemos también, bueno, se estableció que los ayuntamientos constitucionales en todo el país debían de establecerse en lugares con 1,000 o más habitantes. Se abolió en esta Constitución de Cádiz la figura de los virreyes, pero bueno, no se otorgó la libertad y autonomía que añoraban los criollos, y se abolió, bueno, y esta Constitución de Cádiz realmente tuvo muy poca vigencia, y si se puede hablar de vigencia, porque estaba en una situación realmente de vacío de poder, ¿no?, de caos prácticamente. Entonces se abolió en 1814, cuando vuelve al poder Fernando VII. Y bueno, otra cuestión que me parece interesante es que en total, en México hemos tenido 10 constituciones o 10 instrumentos normativos que cumplen la función de una constitución dentro de la teoría constitucionalista. Tenemos la Constitución Española de Cádiz de 1812, la que acabamos de nombrar, la de Apatzingán de 1814, que es esta que se basó justamente en la convocatoria que hace Morelos al Congreso también de Chilpancingo, ¿no?, conocido como el Congreso de Chilpancingo, en donde presenta en este Congreso los sentimientos de la nación, que es de 1814, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, cuando se consuma la independencia y proclaman a Iturbide como el primer emperador mexicano, la Constitución Federal de 1824, pero viene un periodo más o menos de una década en donde los centralistas toman el poder, y bueno, este periodo centralista conservador en México, hubo las conocidas 7 leyes de 1836, las bases orgánicas de 1843, que van a crear el famoso poder conservador, que es muy interesante porque esa figura se toma del constitucionalismo francés, pero justamente se buscaba que fuera un poder revisor o controlador, que estuviera fuera del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial, como un poder revisor. Y bueno, el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, la Constitución Federal de 1857, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865, cuando se traen a Maximiliano de Habsburgo, que también eso es muy interesante, ¿no?, porque fueron los conservadores centralistas los que estuvieron de acuerdo en que se hiciera esa invasión y en que se impusiera otro emperador en México, y resultó que Maximiliano de Habsburgo era más liberal que el mismo Juárez. Entonces, ahorita les platico, pero bueno, les platico de una vez, pero Maximiliano justamente no quería venir a México si no se hacía un referéndum para saber si los mexicanos querían que él gobernara. Entonces, evidentemente, quienes querían que se viniera Maximiliano improvisan un ejercicio de democracia participativa desde esta época, en donde se dijo que sí, quería que
que se viniera Maximiliano de Habsburgo, pero era sumamente liberal. Entonces se negaba a echar atrás las leyes de reforma y bueno, todo lo que estaban en contra de Juárez, ¿no? Y su progresismo. En fin. Y la Constitución Federal de 1917, que es la Constitución, evidentemente, obviamente, que nos rige en la actualidad, a pesar de sus más de 200 reformas que ha tenido nuestra Constitución. Bueno, no sé exactamente el número de reformas, pero son más de 200, ¿no? Más de 250 incluso. En fin, eso me resulta muy interesante, no sé ustedes, pero bueno, esos son 10 instrumentos constitucionales que han habido en nuestra nación. Y bueno, pues no me voy a detener en Morelos, sabemos cuál fue muy importante, ¿no? Su influencia intelectual, o sea, vean que efectivamente los sacerdotes, los ministros de culto, pues eran las personas más ilustradas de la época. Entonces, a mí eso me parece a veces paradójico, ¿no? De que hoy en día, después del contexto de las leyes de reforma, de todo lo que hizo Juárez, ¿no? Para separar, bueno, la instalación del principio de laicidad, un principio constitucional que hoy es muy importante, la separación del Estado y la Iglesia. A mí me parece muy paradójico que justo a partir de esa guerra, realmente esa pugna entre el Estado y la Iglesia que duró muchísimos años, este conflicto religioso que un poco solucionó, ¿verdad? Intentó solucionar después Carlos Salinas de Gortari al reconocer el derecho al sufragio activo de los ministros de culto, pero justamente eso me parece relevante, ¿no? Que ellos que fueron los que promovieron, me parece irónico, como muchas de las ironías de la historia de México, pero a mí me parece irónico, no sé ustedes qué piensan, que justamente fueron ministros de culto quienes promovieron pues la abolición de la esclavitud, como se escribió por Morelos en los Sentimientos de la Nación, el movimiento de independencia, ideas de elecciones, de democracia, de voto universal, que incluyera a todos los hombres libres de México, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es paradójico que después se les, pues, limitara sus derechos políticos, ¿no? Tanto el sufragio activo como pasivo, insisto, y no fue hasta una reforma que emprende Carlos Salinas en 1994, 95, me parece, para reconocer el derecho al sufragio solo activo, pero hoy en día los ministros de culto no pueden ejercer su derecho al voto pasivo, a menos que renuncien a su ministerio 5 años, con 5 años de anticipación. En fin, es otra discusión, pero bueno, lo que quiero aquí resaltar, ¿no? Es el papel ideológico de los sacerdotes, que bueno, no solamente Morelos, Hidalgo, pero hay muchísimos más. Ahorita les menciono algunos, pero me parece a mí algo paradójico. En fin, y bueno, sabemos cuál fue su influencia, ¿no? También es muy interesante. Por ahí alguna vez también creo que me pareció interesante ver que en el contexto de nuestra pandemia recordarán, bueno, la pandemia que acabamos de vivir el mundo, ¿cierto? Había un debate sobre si se debían o no suspender los procesos electorales, privilegiando el derecho a la salud de las personas que sus derechos político-electorales. Y justamente en el contexto del Congreso de Apatzingán, de esta convocatoria del Congreso del Chilpancingo para la Constitución de Apatzingán, Morelos convoca justamente a estas elecciones y se manda a muchas partes del país, ¿no? A las ciudades que estaban ya tomadas por el gobierno insurgente, que se convoca a estas elecciones, que era un sistema también de votación eh, indirecto, si no mal recuerdo, pero aquí lo interesante es que estaba en un contexto de, ay, ¿cómo se llama esto? Una enfermedad, no recuerdo exactamente cuál era. ¿Alguien sabrá?
Se me fue aquí ahorita. Ahorita les digo. Porque es muy interesante, porque había un contexto justamente de una epidemia en el país, en todo el territorio, justamente, era de viruela, me parece. De viruela. A ver, esperen. Morelos. Bueno, aprovecho este espacio para preguntarles si alguien quisiera hacer algún comentario. Creo que lo llegué a... Espérenme tantito. Sí, es muy molesto. ¿No les pasa a ustedes que quieren acordarse de algo y no pueden? Y bueno, no nos vamos a obsesionar, pero sí me gustaría platicarles bien esta historia, porque justamente los sacerdotes se negaban a convocar a elecciones porque decían, oigan, es que la gente está enferma, ¿cómo vamos a salir a arriesgarnos? Pero al final se invitó justamente a salir a este llamado para la constitución de Apatzingán. Espérenme, a ver si aparece aquí. A ver si aquí. Aquí está, miren. Miren, y además está bien padre esto, porque se hacía como un ritual para promover el voto. Miren, en 1813, Morelos insistirá en llamar a elecciones a pesar de encontrarse todo el país en medio de una fuerte epidemia de tifoidea. Qué bueno que revisé, porque no es viruela, era una epidemia fuerte de tifoidea. La misma insistencia hubo en las elecciones para el Congreso de Chilpancingo en medio de una importante crisis militar. Entonces fue en 1813, para llamar elecciones. ¿Por qué los insurgentes estarían tan empecinados en convocar a procesos electorales en medio de una crisis de esta naturaleza? Aunque hubo una entusiasta participación electoral, lo cierto es que solo se eligieron 2 de 8 diputados al Congreso por proceso electoral. Sirviéndose de la detallada y cuidadosa investigación de la historiadora Virginia Gedea, y Franco Gorman, Ducey nos va a explicar cómo los insurgentes, pero sobre todo los líderes locales, pensaron en retomar prácticas culturales centenarias de los pueblos indígenas. O sea, vean esto qué interesante. Tomaron, para promover el voto, pensaron en retomar prácticas culturales centenarias de los pueblos indígenas y del mismo virreinato para legitimar el movimiento rebelde y crear cierta cohesión social. Si bien las elecciones ya eran muy antiguas en el mundo hispano, elecciones de los órganos del gobierno local, cabildos, indígenas, ayuntamientos, cofradías, gremios, conventos, lo que les mencionaba, ¿no? La transformación que estaba aportando el movimiento insurgente en 1813 consistía en proyectar estos actos electorales locales hacia una nueva esfera de poder. Entonces, la función electoral así daría autoridad a los insurgentes en los pueblos más remotos y los ligaría con un gobierno afiliado a una insurgencia, resaltando sus elementos ritualísticos de autoridad más importantes. Si bien no todos tenían el derecho al voto, sino solo los hombres de bien, casados y los principales vecinos, lo cierto es que se organizan fiestas, o sea, vean esto, se organizaban fiestas, misas y celebraciones donde todos podían asistir, hasta quienes no tenían derecho al voto. Y estas celebraciones van a ser incluso muy similares a las celebraciones que se llevaban a cabo en cada coronación de un nuevo rey. O sea, se está trabajando con el imaginario colectivo, ¿no? Asimismo, es muy importante para Morelos y todos los líderes insurgentes articular la figura del párroco como eje central para el llamado a las elecciones. Y vean que esto también es muy relevante porque hoy en día pues eso está prohibidísimo, ¿no? Que un ministro de culto llame a elecciones es incluso causal de nulidad, ¿no? De una elección básicamente, porque es una violación a principios constitucionales. Pero miren, a los insurgentes justamente buscaban que la figura del párroco fuera el que invitara a la fiesta cívica de las elecciones que estaban promoviendo los insurgentes en 1813. O'Gorman
este gran historiador, y el mismo Ducey van a cuestionar la principal tesis de que este tipo de actos eran con el simple afán de dominar socialmente a las clases más humildes. Las elecciones van a ser vistas así como un fenómeno muy interesante porque servirán como punto de contacto entre los que buscaban el mando de la nación americana y sus seguidores populares. Si bien con estas elecciones no se estaba innovando en cuanto a prácticas históricas, de manera relevante esta práctica causó un gran impacto en la cultura electoral que empezaría a construirse a partir de entonces. En ese sentido, no, es que ya es otro texto. Bueno, aquí les dejo este textito en donde justamente se describe esto tan interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante, a lo mejor a ustedes no lo sé, no sé qué les parezca, pero hay intentos, ¿no? Justamente por el movimiento insurgente de promover el voto con acudiendo a los rituales de la época, ¿no? Y la figura de la iglesia y los párrocos de las iglesias, en ese sentido, eran de un gran impacto. En fin, vamos a continuar. ¿Qué hora es? Bien. Bueno, hasta aquí les pregunto. ¿Alguien quisiera comentar algo, hacer alguna aportación, cuestionamiento, precisión? ¿Vamos bien? Va. Bueno, seguimos. Ya me voy a tratar de ir más rápido. Entonces, bueno, no me voy a detener tanto en esto, pero bueno, hubo un fugaz intento, ¿no? De restauración del orden. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a Servando Teresa de Mier y Francisco Javier Mina, que también eran ministros de culto, básicamente. A ver, déjenles digo bien. Espérense. Es que sí les quiero. Eso me desespera. Es que les quiero decir varios nombres que hice una lista por aquí el otro día. Miren, es que yo he sido muy crítica de esta restricción a los derechos políticos de los ministros de culto. Sabemos que sí hay evidentemente una reserva por parte del Estado mexicano frente a la Comisión Americana, a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque básicamente esto es inconvencional, la limitación de los derechos políticos de los ministros de culto. Entonces, me parece absurdo, pero bueno, muchos sostienen que esto tiene una razón de ser histórica, que Juárez y bla, bla. Yo realmente lo he cuestionado porque México es el país que tiene la restricción más elevada, 5 años para separarte del ministerio para poder acceder a un cargo de elección popular. En mi opinión, no se necesitan sacerdotes siendo diputados para tener reformas conservadoras, pero bueno, hay muchos miedos y prejuicios ahí que todavía no podemos superar, digámoslo de alguna manera, y bueno, hay muchos miedos, ¿no? Fíjense, les voy a decir esto, que a mí me molesta bastante, no sé a ustedes qué les parezca, pero, por ejemplo, no sé si sabían esto, pero durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, ya se había aprobado, gracias a la insistencia del movimiento feminista. Ahorita vemos ese desarrollo histórico del movimiento sufragista, si no mañana de manera muy breve, pero a lo que voy es que Lázaro Cárdenas ya había dicho en su campaña que iba a reconocer el sufragio femenino a nivel federal. Y muchas mujeres feministas lo apoyaron por eso, incluso dieron discursos en su campaña para apoyar su candidatura, porque estaba apoyando a las feministas de la época. ¿Y qué pasó? Se aprobó, presentó la iniciativa
En ese tiempo, evidentemente, el Congreso hacía lo que el presidente quería. Estamos hablando de la época del gran presidencialismo mexicano, ¿verdad? Presentó la iniciativa, se aprobó en Cámara de Diputaciones, en el Senado de la República, nunca se publicó la reforma constitucional. O sea, se cumplió con todo el proceso constitucional, nunca se publicó, no se promulgó. ¿Por qué? Lo que se argumenta es que creció muchísima la presión y se ganó el prejuicio de que si se permitía votar a las mujeres, ellas iban a ser influenciadas por los ministros de culto. Iban a votar como les dijeran los sacerdotes de las iglesias los domingos cuando fueran a misa. Entonces, es una idea, en mi opinión, extremadamente ridícula, extremadamente absurda, pero bueno, históricamente hemos tenido este tipo de argumentos para limitar los derechos políticos. Entonces yo sostengo que en algunos, es mi hipótesis, seguramente tal vez me puedo equivocar, tal vez me estoy equivocando, pero en algunos años nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos o que tal vez esta restricción ya no es justificable. Pero bueno, ahora el consenso nacional es que pues no puedan participar ministros de culto en torno a la política, a los procesos electorales, a los derechos políticos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me resulta revelador, y bueno, yo les quiero decir que yo ni soy católica, ni soy religiosa, pero bueno, es que a mí me gusta muchas veces ir en contra. Pero miren, resulta revelador que importantes personajes liberales de la historia de nuestro país hayan sido ministros de culto. Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, Fray Melchor de Talamantes, Fray Servando Teresa de Mier, José María Cos, José María Alcalá y Orozco, el padre Matías de Monteagudo, entre otros cientos más. Entonces, bueno, y lo que ocurrió es que los conflictos entre liberales y conservadores extrapolaron una exacerbada, en mi opinión, laicidad. Y como lo señala José Villalpando, este historiador que les recomiendo, que me encanta porque siempre está derribando muchos mitos, prejuicios que tenemos, justamente como lo señala este historiador, lo que se encontraba detrás de esto era quitarle los bienes a la iglesia para echar a andar ese mercado, porque básicamente el 90% de las propiedades eran propiedad de la Iglesia Católica. Por ello, todos los bienes de la iglesia se remataron al 10% de su valor catastral, ¿no? El mismo Juárez, pero vean esto, fue el mismo Juárez quien trajo las primeras iglesias protestantes al país, lo cual nos deja ver que no era tanto un anticlericalismo, sino un conflicto político-económico. Era cuestión financiera, económica, de propiedades. Aunque pueda resultarnos extraño, la iglesia, y además resulta bien interesante porque la iglesia era el único contrapeso del gobierno en esa época. Y esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en la tesis de Ferrer, que era director jurídico del INE, ¿cierto? Tiene una tesis sobre laicidad, aunque él apoya el punto contrario al mío, pero él sostiene esto. El conflicto debe verse desde la perspectiva de la iglesia, que la iglesia era la única institución capaz de hacer frente al creciente absolutismo estatal a falta de otras organizaciones intermedias o sociedad civil de la época. Y el mismo Arnaldo Córdoba escribió: la virulenta anticatólica y antirreligiosa de la Asamblea Constituyente, como todo mundo podía anticipar, sencillamente no tuvo límites. En fin, me parece que hay muchos prejuicios en torno a este conflicto Estado-Iglesia, que evidentemente todos estamos a favor del principio de laicidad, de la separación Iglesia-Estado, pero creo un poco, como dice Arnaldo Córdoba, que la virulenta, anticatólica y antirreligiosa de la Asamblea Constituyente del 17, como todo mundo podía anticipar, sencillamente no tuvo límites. Pero bueno, a lo mejor algún día nos damos cuenta de que esto está bien o está mal. Por ahora el consenso es que no pueden participar ni tienen libertad de expresión en el contexto electoral los ministros de culto. Todavía nos ven
como menores de edad, ¿no? Así como en algún momento nos vieron a las mujeres. ¿Cómo íbamos a votar las mujeres si podíamos ser manipulables por los ministros de culto, como se argumentó durante el sexenio de Lázaro Cárdenas? Pero bueno, sigamos. Bueno, vámonos hasta, bueno, ya recordamos, ¿no? Justamente esta alianza entre Iturbide y Guerrero que nos lleva al gran proceso de consumación de independencia, al Plan de Iguala de 1821. Juan O'Donoghue firmó los tratados de Córdoba, como pues el último virrey, si no mal recuerdo, ¿no? De la Nueva España. Y bueno, el 27 de septiembre de 1821 entran triunfantes a la Ciudad de México. Este acto, a ver qué ustedes qué opinan, pero a veces he reflexionado esto, ¿no? Que hoy tenemos lo que se ha denominado en la opinión pública como coaliciones antinatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de aliados a Morena con el Partido Verde Ecologista de México, con el Partido del Trabajo y antes con el Partido Encuentro Solidario, ¿no? Antes de su extinción a nivel nacional. Y tenemos también esta sorprendente coalición, ¿no? PRI, PAN, PRD. Por muchos años, el PAN, durante prácticamente todo el siglo XX, luchó para sacar, ¿no?, al PRI del poder y hoy es su gran aliado. Lo mismo el PRD. Entonces, hoy estamos, no, ¿cómo esto es posible? Coaliciones antinatura. Pero lo cierto es que, bueno, esto es también una reflexión de una servidora, ¿eh? Todo esto es obviamente opinable, no crean que es una imposición de una opinión, pero yo he hecho estas reflexiones, a ver ustedes qué opinan. Desde la teoría de juegos, por ejemplo, se puede observar, se puede hacer un análisis de de dos coaliciones que siempre se van a formar en torno a los intereses, a la maximación, a la maximación del poder económico y del poder político principalmente. Sabemos que tiene muchas críticas la teoría de juegos, la teoría de la elección racional, pero esto es lo que podemos advertir, ¿no? Que es un análisis muy útil para identificar estas grandes relaciones de fuerzas a lo largo de la historia. Entonces, no es algo nuevo, en mi opinión, este fenómeno que estamos viendo de supuestas coaliciones antinatura. Esto ha pasado siempre en la historia de la humanidad. No recuerdo exactamente quién lo dijo, pero es un político muy famoso que dijo que en política uno siempre va a terminar en la cama con personas extrañas, ¿cómo decía? Con amigos, con enemigos extraños, con compañeros de cama extraños, así decía. En política uno termina generalmente con compañeros de cama extraños. Esto haciendo alusión a que muchas veces las alianzas políticas, pues que en algún momento parecían impensables, de repente se vuelven factibles y reales. Y lo vimos, por ejemplo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era aliado de justamente de la URSS, de Stalin, para sacar a Hitler del poder, ¿no? Para derrocar a Hitler. Y unos años después, pues fue la gran dicotomía, ¿no?, del mundo de los últimos años del siglo XX, la Guerra Fría, ¿no?, entre la lucha de Estados Unidos por defender la democracia y el capitalismo, y por otro lado, la URSS, ¿no?, Rusia, defendiendo el comunismo, ¿cierto? Y sus regímenes, pues, totalitarios, no democráticos. Entonces, vemos, ¿no?, que muchas veces podemos encontrar estos compañeros extraños de cama en la política. Y bueno, esto también lo menciona de alguna manera, no así como lo estoy haciendo yo, pero esa reflexión justo me provocó leer
este libro que les digo de Luis Villoro, porque cuando se hace referencia, ¿no?, a la alianza que se hace entre Iturbide y Guerrero, pues básicamente llevaba el movimiento armado pues ya más de una década, ¿no? De lucha, de guerra, de pobreza, de enfermedades, tifoidea, como les mencionaba. Entonces, realmente el país estaba en una situación caótica. En ese periodo murieron muchísimas personas, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Si no se hubiera hecho esta alianza entre Iturbide, que era general del ejército realista, con Guerrero, con Vicente Guerrero, que era general del movimiento insurgente, pues muy difícilmente hubiéramos visto en este momento, en 1821, 27 de septiembre de 1821, esta entrada triunfante de quienes en un primer momento eran enemigos acérrimos y que después se alían justamente para consumar ya el proceso de independencia. Entonces, bueno, no es extraño a lo que voy que se alíen de repente fuerzas, poderes políticos que parecían en un primer momento irreconciliables. Y bueno, en el contexto de la fundación del Estado mexicano teníamos una población muy escasa, heterogénea, incomunicada, expuesta evidentemente al expansionismo de Estados Unidos, en bancarrota, con una deuda de 45 millones de pesos. ¿Cómo lograr en ese contexto regular los impuestos, despertar lealtad, lograr reconocimiento internacional? Bueno, se convoca a un congreso, las cortes desconocen los tratados de Córdoba. Finalmente se coronó a Iturbide el 21 de junio de 1822, pero fue muy, muy breve el primer imperio mexicano, que fue el primer régimen político que tuvimos en México como nación independiente. Santana lo desconoce el 2 de diciembre de 1822, exigió la restauración del Congreso y un gobierno republicano. Iturbide abdica el 7 de marzo de 1823 y fue desterrado en 1824. Y como nos cuenta Felipe de la Mata, sufrió un destino terrible Iturbide porque se fue exiliado, pero que se había emitido una clase de decreto para declararlo enemigo público, enemigo de la patria, y que si pisaba de nuevo territorio mexicano iba a ser fusilado. Sus amigos, sus partidarios nunca le avisaron, regresó a México, fue identificado creo que en Veracruz, en el puerto de Veracruz, y fue fusilado. Entonces, bueno, el 17 de junio de 1824 se promulgó, esto es bien interesante, miren, el 17 de junio de 1824 se promulgó así la primera ley electoral mexicana. La ley electoral, vean cómo se llamaba, está muy curioso. Ley electoral muy detallada para los comicios de diputados al segundo Congreso Constituyente de la Nación. Entonces, se establece en esta ley muy detallada el voto indirecto, que básicamente el voto indirecto va a regir pues las normas electorales, los procesos electorales que se buscaron, ¿no?, implementar desde el México independiente. Me parece que sí es hasta la Constitución de 1917 que se establece el voto directo. Tenían derecho a votar en las juntas populares, eso sí, los hombres libres nacidos en territorio mexicano, ¿no?, que no votaban directamente por diputados, sino para electores en dos niveles de votación, justamente los hombres libres nacidos en el territorio mexicano. Y bueno, ¿de qué iba esta constitución de 1824? Se estableció por primera vez nuestro país como una república
representativa, popular y federal, formada por 19 estados. Vean cómo poco a poco se fueron dividiendo o incorporando, ¿no? Por ejemplo, es muy emblemático también saber que Chiapas fue a partir también de un plebiscito que se hizo para saber si querían formar parte del Estado mexicano. Entonces, estaba conformada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Me parece que uno de los últimos territorios en constituirse como un estado soberano libre fue Nayarit, si no me equivoco. Y bueno, se estableció la religión católica como religión del Estado, sin tolerancia de otra. 3 poderes, el legislativo como dominante, un presidente y un vicepresidente. Aquí es lo que les decía, ¿no? Que se siguió muy mal el modelo de Estados Unidos, tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sistema electoral de la Constitución española se tomó, un voto indirecto, presidente elegido por las legislaturas estatales. Hubo esta influencia, ¿no?, de la Constitución de Estados Unidos, pero sobre todo la de 1812. Entonces, quedan Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo como presidente y vicepresidente, pero Nicolás Bravo era el opositor de Guadalupe Victoria. En fin, mala situación económica y política, a pesar del optimismo, fueron las 2 características de la época. Y bueno, viene esta etapa de la centralización. Tomaron el poder las facciones conservadoras, centralistas, las logias masónicas y yorquinas. Vamos a ver que, bueno, en México, esto también me parece relevante recordarlo a la luz de la historia de los partidos políticos. Justo ayer estaba pensando, preparando esta clase, pensaba que se puede saber mucho o se puede abarcar mucho de la historia de la democracia en México, también haciendo una historia de los partidos políticos en México. Que vamos a ver que los partidos políticos no van a fundarse, a crearse como los conocemos en las democracias representativas contemporáneas hasta la Revolución Mexicana, porque evidentemente con anterioridad, como lo refiere Arnaldo Córdoba en este texto que es muy bueno, ¿cierto?, de la formación del poder político en México, pues no va a ser, o sea, va a ser muy difícil justamente que los diferentes grupos políticos, los bandos, las facciones políticas logren la hegemonía del poder por un periodo prolongado, ¿no? Como pudimos ver un poco del análisis que hace Luis Villoro sobre las razones que llevaron a esta gran alianza entre las diferentes clases, el clero, los militares, la nobleza, los criollos, para levantarse en contra, ¿no?, de la monarquía española, pues fue algo muy efímero, ¿no? Porque justamente después esa clase conservadora la utilizó la Constitución de Cádiz como un instrumento contrarrevolucionario, ¿no? Después de esta gran violencia que estaban observando del movimiento insurgente, pues muchas de estas personas que habían apoyado en un primer momento la idea de independizarse, dijo, ay Dios, mejor me echo para atrás, ¿no? Se van a afectar mis intereses, etcétera, ¿no? Entonces realmente no había partidos políticos y lo que se observa por parte, ¿no?, lo que sabemos por parte gracias a los historiadores, historiadoras, es que las logias masónicas, por un lado, las yorquinas y por el otro lado, la logia escocesa, pues influyeron mucho, ¿no? Influyeron mucho en los grandes, fueron básicamente los protagonistas de los conflictos políticos del México independiente, ¿no? Entonces, bueno, en 1833 Santana y Valentín Gómez Farías
van a tener una influencia decisiva. En 1833 se establecen las leyes que van a afectar a la iglesia y bueno, se establece después esta centralización con las 7 leyes. Era de 1836, era una constitución centralista que sí establecía la división de poderes y este poder conservador que les decía. Se estableció un voto censitario, ya no podían votar todos los hombres libres de México a través de elección indirecta, ternas del Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque también resulta interesante ver que en un momento de la historia de nuestro país, las elecciones para la Suprema Corte de Justicia, para los ministros, eran por voto popular. Y bueno, los estados pasaron a ser departamentos porque era un poder conservador centralista. Y bueno, tenemos todo este desastre de Texas y gran pérdida del territorio mexicano. Y en 1853 se estableció la dictadura vitalicia de Santa Anna, este personaje, ¿no? Que también ha sido muy controversial en la historia de México. Y bueno, básicamente, pues podemos sintetizar todo, ¿no? En la pugna, aquí puse punga, discúlpenme ustedes, entre los liberales y los conservadores, ¿no? Los progresistas que querían una república, los conservadores que querían básicamente una monarquía o un gobierno centralista, no estaban a favor del federalismo. Y bueno, básicamente estos van a representar las dos grandes facciones, o como nos refiere la teoría de juegos, las dos grandes coaliciones, pero lo cierto es que pues sí va a ser hasta el juarismo y la República Restaurada que observamos como el primer gran momento de consolidación del poder político en México. La tecnología del poder por fin estaba tomando sus cauces para que un grupo pudiera lograr la hegemonía de ese poder por un tiempo prolongado y lograr cierta estabilidad política, ¿no? Y que justamente se pudiera seguir ciertas normas, ¿no? Porque bueno, también fue desastroso el segundo imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo, como les decía, fue más liberal que el mismo Juárez, más progresista que el mismo Juárez. Entonces, no les gustó para nada a los conservadores que lo habían traído. Y bueno, pues terminó también fusilado, ¿no? Diciendo que moría por una causa justa y que si su muerte representaba mayor libertad para México, entonces moría, con un fin importante, ¿no? Y termina diciendo, según, ¿no? Lo que se conoce, viva México. En fin, entonces, bueno, viene este periodo de las leyes de reforma. En 1867 es fusilado Maximiliano, se religió 2 veces Juárez. Lo que dicen algunos historiadores es que pudo haber sido el primer dictador, bueno, antes que Porfirio Díaz, pudo haberse continuado porque en ese momento se estableció en la Constitución una reforma para permitir la reelección indefinida de los presidentes. Entonces, pues resulta bien, es otra de las ironías de la historia, que justamente el famoso lema, sufragio efectivo, no reelección, no fue acuñado realmente por Francisco I. Madero, sino por el mismo Porfirio Díaz en contra de esta reelección de Benito Juárez y después de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, pues básicamente Juárez murió en la silla presidencial en 1872 y hay quienes sostienen que se hubiera intentado continuar en el poder por esta figura de la reelección indefinida que en ese momento estaba vigente. En fin, entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, aportación, precisión, cuestionamiento? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Aarón? Te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solo me entró la duda cuando decía de que la Constitución tenía 19 estados, 4 territorios, me parece. ¿A qué se refiere con territorio? ¿Es como otra calidad administrativa? Exacto. Sí, no eran reconocidos como estados libres y soberanos. Entonces, eh, eran administrados exactamente, no eran también como se consideraba básicamente, ¿no? Al Distrito Federal, que su naturaleza jurídica no era de un estado autónomo independiente, sino como un territorio parte del Estado mexicano, ¿no? De la nación. Entonces eran básicamente sí administrados. Y fue paulatino, Gracias. gracias a ti, sí, fue paulatino justamente el reconocimiento de todos estos territorios también como estados, que algunos estaban juntos y se fueron separando. Sí, Entonces, justamente me sonó así interesante porque digo, yo soy de Nayarit, justamente. Y mira, presumimos, ¿no? A veces que somos el único estado en estar en la Constitución, ¿no? En el 47. exacto. Pero dice, así se refiere al territorio de Tepic. Y pues históricamente también siempre ha existido esa subordinación aquí con el estado de Jalisco. O a la vez, a la inversa, en el virreinato, aquí estaba la capital, en Nayarit, pues. Pero Claro, así se fue desglosando, me imagino. sí, la verdad es que no soy experta en ese proceso, de verdad. Me gustaría saber más cómo fue exactamente ese proceso en cada estado. Sí. Seguramente es sumamente interesante, pero sí, eso sí es bien interesante, ¿no? Como Nayarit sí efectivamente es el único estado en estar en la Constitución y porque me parece que sí fue, ¿no? El último territorio, el territorio de Tepic en ser eh, reconocido como... Incluido, ¿no? Sí, de hecho, al año siguiente, dice la Constitución que se incluyó en el 1917. Y justamente nuestra Constitución data del 1918. Mira, claro. Así es. Entonces sí hace sentido, ¿no? Sí, Claro, muchas gracias, Aaron. Pero gracias. sí, ahí les fallo porque así me gustaría decirte, no toda la historia, por qué, pero no. Eh, sí, voy a investigar más, ¿no? Porque cada estado tiene su propia historia y, y esto que justamente es un diplomado de justicia electoral local, pues sí sería muy bueno, ¿no? Que pudiéramos ahondar más al respecto. Me lo llevo como una tarea, pero más o menos por ahí va la explicación. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Preguntar, cuestionar, aportar. Bueno, también no tienen que estar en consonancia con mis opiniones, ¿no? Como lo que les decía, ¿no? De la laicidad, que es muy controversial, pero también si quieren comentar algo, con toda confianza. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan, bueno, ya faltan 20 minutos. Yo creo que podemos pararlo aquí porque creo que ya los agoté demasiado por el día de hoy. Mañana creo que sería bueno eh, partir ya del siglo XX, de la Revolución Mexicana y hablar también, básicamente vamos a hacer un recuento, ¿no? De cómo en el siglo XX se van haciendo estas grandes reformas electorales, cuál fue en ese sentido el papel de las mujeres. Me gustaría que viéramos, ¿no? Porque también resulta muy interesante cómo muchas mujeres han influido en las ideas de la Revolución Mexicana, por ejemplo, Dolores Jiménez y Muro, nada más aquí con esto cierro, miren. Ay, alguien intentó abrir mi puerta. Un momento. Miren aquí, cómo aquí está Dolores Jiménez y Muro. Es la única mujer que aparece en esta foto emblemática
¿no? Que está Pancho Villa con Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, ella es la única mujer que está aquí y bueno, entonces muchos y muchas historiadoras han dicho que ella jugó un papel fundamental, que puede ser considerada incluso una de las más importantes ideólogas de la Revolución Mexicana. Fundó el Club Femenil Antireeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc, fue parte del Partido Liberal de los Hermanos Flores Magón, que fue uno de los primeros partidos políticos en nuestro país. Redactó el Plan Político y Social de Tacubaya, donde desconocía la dictadura de Porfirio Díaz. Y bueno, fue parte de las fuerzas del general Emiliano Zapata, elabora el prólogo del Plan de Ayala. O sea, realmente era una mujer inteligentísima, redactó todo esto, ¿no? Y al final no lo sabemos porque estos logros se acuñan, ¿no? Generalmente a los militares hombres, a los que fueron los protagonistas, de acuerdo con la historia que nos han contado, pero fue designada como general brigadier y se le conocía como la antorcha de la revolución. Entonces, imagínense, no sé, yo me imagino que fue una mujer increíble. Y miren, o sea, qué valentía estar ahí, ¿no? En medio de tantos hombres en un contexto, pues, de tanto machismo, ¿no? Que sí es bien relevante ver que también la Revolución Mexicana fue una época de mucha liberalización para la mujer. Ya después va a venir como un momento más de más conservadurismo, pero muchas mujeres sí se liberaron de prácticas sexuales y de otras en la época, ¿no? Juan Ignacio, te escuchamos. Gracias, Ale. Yo en este punto lo que destaco dos cosas. Uno, la intención de Madero después de la revolución de darle una identidad propia a los partidos políticos. Me parece que es como el parteaguas para entenderlos como entidades propiamente, ¿no? Más allá de ideologías y de superar un poco el mal concepto que se tenía de ellos. Me parece que a ese punto ya no llegamos porque hoy vemos la crisis de los partidos políticos, ¿no? Pero en ese tiempo y esto bajo esa perspectiva, pues me parece interesante, porque ya era la intención de agrupar a las personas a partir de su ideología, pero en elementos plenamente identificados. Y ya la otra parte, pues me parece que el parteaguas con lo de las mujeres, pues esa es la lucha de Carrillo, ¿no? Para lograr ser electa en algún punto en el que no se imaginaba que las mujeres podían tener actividades políticas, ¿no? Pues creo que esas dos cosas son lo más relevante de esa parte. Coincido contigo. Mañana lo retomamos. Tengo que abrir la puerta, pero hey, les agradezco enormemente su atención, su paciencia con una servidora. Mañana seguimos esta conversación y porque tiene mucha razón Juan Ignacio, vamos a abordar esos dos temas, sobre todo el de los partidos políticos y cómo se empiezan a institucionalizar con la ley electoral de Madero justo de 1911. Muchas gracias, Juan Ignacio. Que tengan una excelente tarde, buen provecho y hasta mañana. Gracias, hasta Buenas mañana. tardes a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego, bye bye.